¿Cuál ha sido la motivación del Congreso para aprobar esta interpretación de la cuestión de confianza? No queremos hablar aquí del aspecto legal, sobre el cual ya la mayor parte de abogados independientes, como Marc Cairo, Luciano López, han señalado que lo aprobado por el Congreso no es constitucional. Queremos hablar acá de las motivaciones políticas. Porque si hasta hace unas semanas, cuando se mantenía frente al gabinete Guido Bellido y cuando dentro del gabinete prevalecía claramente la posición del ala más radical del serronismo de Perú Libre, hubiese sido entendible o era entendible que el Congreso tuviese el temor de que el gobierno quisiera confrontar con el Congreso, promover dos cuestiones de confianza para cerrar el legislativo. Con el cambio de gabinete, bajo el liderazgo ahora de Mirta Vázquez, eso es poco comprensible. Y es poco comprensible políticamente porque este cambio en el gabinete comenzaba a revelar que la posición del ala moderada del gabinete comenzaba a prevalecer, que el presidente Castillo había optado por un rostro de izquierda, pero más democrático y conciliador como Mirta Vázquez. También es difícil de entender porque Mirta Vázquez se reunió con las bancadas para explicarles para explicarles la propuesta del Ejecutivo y no para pedirles que aprobaran la propuesta del Ejecutivo, sino para decirles que se tomaran el tiempo para una negociación, una conversación que permitiera encontrar un esquema que mantuviese el equilibrio de poderes. Mirta Vázquez se reunió con la presidenta del Congreso y se lo explicó directamente a ella. ¿Por qué a pesar de todo ello? A pesar de que con este gabinete está claro que no iba a haber una apuesta por cerrar el Congreso finalmente decide hacer lo que ha hecho. Una posible interpretación es que hay un sector de la oposición que no cree en los cambios en el gabinete y que sigue con la fantasía de que son una finta. Es decir, que Castillo está haciendo la finta, pero que tarde o temprano va a sacar su lado autoritario y va a querer cerrar el Congreso. Eso queda clarísimo en la posición de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Que los señores de Avanza País, el señor Cabero y Adriana Tudela, la verdad que parecen partidarios de Renovación Popular. No piensan como piensa Rafael López Aliaga. Y en ellos yo sí veo claramente una intención de vacar al presidente apenas sea posible. Y están alineados con esta cofradía del Pisco que creen que la única salida o que la mejor salida para el país es vacar al presidente. Y por eso hay que preguntarse si es que el Congreso está, o estos partidos del Congreso, están tratando de frenar los impulsos autoritarios del gobierno o si más bien están alimentando y dejando fluir sus propios impulsos autoritarios, su propia incapacidad para no respetar que ese es un gobierno de izquierda. Ayer el congresista Cabero decía que Mirta Vázquez y Bellido representan exactamente lo mismo, lo cual es impresionante. Él lo que quiere es que un gobierno como si hubiese ganado Hernando de Soto, y eso no va a pasar porque no ganó Hernando de Soto. Entonces hay un comportamiento poco democrático de estos partidos en particular del Congreso. Y por otra parte, están los partidos como Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú. En este caso en particular, tiendo a creer que no hay necesariamente un impulso por vacar al presidente, pero sí por cuidar su trabajo, por cuidar sus 5 años de trabajo en el Congreso y de ingresos en el Congreso. Y que probablemente veamos que estos partidos que han votado por esta ley de interpretación de la cuestión de confianza, el lunes le van a dar la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, porque este lunes va el gabinete a pedir el voto de confianza. En ese sentido, este lunes vamos a ver específicamente cuáles son las motivaciones detrás de estos partidos. El lunes vamos a saber efectivamente quiénes están apostando por desestabilizar al gobierno y buscar una vacancia, y quienes están moviéndose por sus intereses particulares, y uno de esos intereses es no poner en riesgo su escaño en los próximos 5 años. Un comentario adicional solamente sobre esto. En las últimas semanas hemos conocido que las calificadoras de riesgo le bajaron la calificación al Perú.
y inmediatamente se volteó a mirar al Ejecutivo como el principal responsable de este tema. Y era necesario voltear al Ejecutivo para pedir respuestas. Pero también es importante mirar que en la baja de la calificación, las tres calificadoras llaman la atención sobre el proceso de confrontación e inestabilidad política como el principal riesgo para la política económica. Y en ese proceso de confrontación política hay dos actores principales, el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso esta semana acaba de poner su cuota de inestabilidad y de poca predictibilidad para los inversionistas internacionales. Entonces, los congresistas que llamaron la atención sobre que el Ejecutivo tenía que responder por la baja en calificación de riesgo, ahora tendrán que responder ellos mismos por lo que acaban de hacer. Nos vemos la próxima semana.